¿Qué tal, amados hermanos? Muy buenas tardes. Que el Señor les bendiga grandemente. Y continuamos, hermanos, estudiando la palabra de nuestro Dios. Vamos a continuar con la segunda parte de nuestro tema, porque el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a estudiar los siguientes pasajes: Filipenses capítulo 1, versículo 20 al versículo 26. Versículo 20 al 26. Antes de continuar o empezar, hermanos, vamos a orar. Vamos a pedir la dirección de nuestro Salvador Jesucristo. Oremos. Amantísimo Señor, Padre de gran misericordia, alabado sea tu nombre, Señor. Te glorificamos, adoramos tu nombre porque tú eres santo, tú eres Rey de reyes, Señor de señores. A ti sea la alabanza, la gloria. En este momento, Señor, queremos glorificarte a través de la lectura de tu palabra, a través, Señor, de el estudio de tu Santa Escritura que tú nos has dejado. Y te pedimos, Señor, tu dirección, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos capacite y nos da de entender lo que vamos a estudiar y leer hoy en tu palabra. Prepara nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y que también estemos dispuestos a obedecerte y a creer en ti y vivir conforme a tu palabra lo que vamos a aprender o lo que nos vas a enseñar en esta tarde, Señor. Ruego también que uses mis labios, Señor, sea solamente yo un instrumento en tus manos. Aquí estoy, Señor, usa mi vida conforme a tu voluntad, Señor. Oramos pues y te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos, hermanos, a leer la palabra del Señor, Filipenses capítulo 1, versículo 20 al 26. Dice así la palabra de Dios: conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Amén. Bien, hermanos, el versículo 20, hace 8 días estuvimos meditando. Y hablábamos, hermanos, de que el sufrimiento es parte de nuestra vida, es parte de nuestra vida cristiana. El apóstol Pablo estaba preso, estaba encarcelado por causa del Evangelio, por predicar el Evangelio, pero habíamos estudiado, ¿verdad?, que él tenía la fe, la confianza en Cristo. Ahora el propósito, les quiero recordar esto, es para magnificar, es para glorificar, honrar y reverenciar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El texto nos dice: como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Es allí entonces, mis amados hermanos, donde vemos el versículo 21. Como ya he mencionado, el versículo 20 y el versículo 21
son textos claves de este primer capítulo de Filipenses. Aquí, mis amados hermanos, se encierra el deseo ferviente del apóstol Pablo de magnificar a Cristo, sabiendo, ¿verdad?, que no tenía nada de qué avergonzarse, ni en la prisión, ni fuera de ella, para vida o para muerte. El punto principal, mis amados hermanos, es esta frase que vamos a estudiar hoy si el Señor lo permite. Es el versículo 21. La palabra del Señor dice así: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amados hermanos, la expresión del apóstol Pablo ofrece la perspectiva personal de la forma de vida a la que se refirió antes, la que glorifica a Dios, la que honra el nombre de nuestro Dios. Esta expresión, amados hermanos, esta oración es única en los escritos del apóstol Pablo y diferente a la que hace referencia a la identificación con Cristo allá en Gálatas capítulo 2 versículo 20. El vivir tiene que ver con todos los aspectos de su vida. Así que el apóstol Pablo, hermanos, comienza diciendo: para mí el vivir es Cristo, en sentido de expresar su pensamiento y creencia firme en cuanto a lo que supone vivir a Cristo. Es una frase muy hermosa, es una expresión, más bien es palabra de Dios que nos anima a seguir viviendo la vida cristiana. El apóstol Pablo, amados hermanos, él tiene la profunda certeza de que no existe vida para él que no sea Cristo. De otro modo, no hay vida digna de llamarse de ese modo que aquella que se centra, subsiste, se establece, se orienta y descansa en Cristo solamente. Cristo, mis amados hermanos, el Señor Jesús, o sea, nuestro Señor Jesucristo, se hace para Pablo esencia. Para Pablo, Cristo es verdad, fundamento y objetivo de la vida cristiana. La verdad es contundente y amplia. Todo cuanto tiene que ver con salvación, santificación, restauración y esperanza, y se sustancia en Cristo solamente. Si el apóstol deseaba que su vivir fuera Cristo. Su vida había encontrado, queridos hermanos, la vida del apóstol Pablo, o más bien su vida había encontrado todo su sentido en el Señor, en Cristo. Él quería glorificarlo, permitiendo que ocupara el primer lugar de sus prioridades. Así que lo que vemos aquí, amados hermanos, su vivir no era el dinero, no era alcanzar fama, ni el poder, ni los amigos, ni aún su libertad. Buscaba primeramente el reino de Dios y su justicia, y sabía que todos los demás vendría por añadidura. Así que la palabra de Dios nos enseña a nosotros también, amados hermanos, en que nuestra vida tiene que estar centrada en Cristo.
Jesucristo es primeramente razón de nuestra vida y tiene que ser por Él, y en Él se recibe la vida eterna y el poder para vivir conforme a ella. Es el dador de vida y mediador para la vida, ya que solo en Él estaba la vida, como bien dijo el apóstol Juan, y Él es la vida. En Él estaba la vida y Él es la vida. La vida está en Cristo. Y de allí, amados hermanos y amigos, de allí que la luz de vida que les llega a los hombres los conduce al Salvador, los conduce a Cristo. Un encuentro con Dios en vida, recibiendo la vida eterna en Cristo, recibiendo la vida eterna por fe, posesión exclusiva de nuestro Dios. Y por eso el cristiano debe decir de igual manera como el apóstol Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo. Y es lo que vemos, queridos hermanos, en primer lugar, la palabra del Señor. Versículo 21, porque para mí, en primer lugar, el vivir es Cristo, dice el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo dice esa frase, que para mí el vivir es Cristo, tiene que referirse, amados hermanos, primeramente a la experiencia de recepción de la vida eterna que está en la unión vital con el Salvador, con nuestro Señor Jesucristo. Y volverá más adelante a reflexionar sobre esto en el capítulo 2 del versículo 6 al 11. Pero ya aquí, hermanos, anticipa la deidad de que es vida y se hace vida eterna en el creyente. Esto significa, mis amados hermanos, que Cristo es antecedente a todo y en vinculación con Dios el Padre. Queridos hermanos y amigos, muchas personas no ven a Cristo como vida. Muchas personas no siguen a Cristo. Muchas personas tienen en mente las cosas pasajeras de este mundo. Muchas personas no han creído en Cristo. Muchos han vivido así y su muerte ha sido una pérdida. Vamos a meditar, vamos a reflexionar con estas siguientes preguntas. Ya que hemos visto, leído, estudiado lo que el apóstol Pablo nos está enseñando y señalando, ¿cuál es el punto prioritario en nuestra vida? Para él, la vida es Cristo. El apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo. La pregunta es, hermanos y amigos, ¿cuál es su prioridad? ¿Cuál es su prioridad en la vida? ¿Para qué vive usted? ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito usted vive en el mundo o en la tierra? ¿Es para obtener fama? ¿Es para obtener poder, diversiones, dinero? Sus anhelos y esfuerzos están centrados en las cosas secundarias. Si es así, preocúpate por tu vida espiritual. Preocúpate por tu salvación. ¿Tienes vida física? Claro que sí.
Pero la pregunta es, ¿cuál es tu prioridad en la vida? Puedes decir como el apóstol Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo. Si es así, estamos muy bien, porque de esa manera estamos haciendo una profesión de fe. Porque el Señor dice en su palabra, aquel que cree en mí tiene vida eterna, dice el Señor. Si no creemos en Jesús, entonces la paga de nuestro propio pecado es la muerte, muerte espiritual y una muerte eterna. Solo Dios puede dar vida, solo Dios puede transformar tu corazón. El Señor es vida. Él tiene vida eterna para cada uno de nosotros. Por eso es que el apóstol Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo. Mi prioridad en mi vida, dice el siervo del Señor, es Cristo. Porque Cristo me ha salvado, porque Cristo murió en la cruz por mis pecados. Solo Dios puede darte vida, porque es vida en sí mismo. Así lo enseña también el apóstol Juan, allá en su carta, primera carta de Juan, capítulo 5 del verso 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. La vida, querido amigo, está en Jesús. Y de allí, mis hermanos, que también diga que el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Ya tienes la vida eterna en Cristo Jesús? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Puedes decir con toda certeza, firmeza y con toda seguridad de que tu nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Puedes decir de igual manera como el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo? Oh, querido hermano y amigo, el Señor te llama, nos invita en este momento a reflexionar cómo está nuestra vida, a quién estamos sirviendo, a quién estamos glorificando. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios, es decir, a Jesús, entonces no tiene la vida. El apóstol Pablo, queridos hermanos, enseña con la expresión del versículo que Cristo es para él fuente de vida eterna y principio casual de vida. Jesús lo promete como queda registrado en el Evangelio, allá en Juan, capítulo 1, del capítulo 10, del verso 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Jesús promete vida eterna. Jesús promete, como ya hemos leído, aquellos que creen, entonces no hay perdición, no perecerán jamás, nadie las arrebatará de mi mano, dice el Señor. Querido amigo, si aún no tienes a Cristo, entonces estás perdido. Estás perdido, porque el Señor nos dice a aquellos que han creído en Él, que han entregado su vida al Señor, entonces ellos tienen vida eterna y no perecerán jamás. ¿Quiénes entonces los que están perdidos? ¿Quiénes son los que aún no tienen salvación?
¿Quiénes son los que aún no tienen vida eterna? Aquellos que no han creído en Él, aquellos que no se han arrepentido de sus pecados. Recuerda la frase, porque para mí el vivir es Cristo. Así es, solo Cristo, solo Jesús puede salvarnos. El que es vida en sí mismo es también dador de vida eterna a todo aquel que cree en Él. Juan 3:16, Juan 10, verso 27 al 28. La recepción de la vida eterna solo es posible, mis hermanos, por unión vital con Cristo. ¿Entendemos esto? La pregunta es entonces para ti, querido amigo, jóvenes, adolescentes y a todos ustedes que están escuchando la palabra del Señor, ¿por qué no vienes hoy a los pies de Cristo? ¿Qué te impide creer en Él? ¿Por qué no te entregas al Señor? No desperdicies tu vida. Diga con fe, con ánimo, de que el Señor es el Salvador, de que Cristo es vida y trae vida eterna para cada uno de nosotros. Deja ya la vida pasajera y vente a la vida eterna. Corre a la vida eterna. Cristo, el Señor, te está llamando. Ojalá digas, para mí el vivir es Cristo. Es así como el apóstol Pablo entendió el Evangelio. Es lo que estamos estudiando, esta palabra, esta frase tan hermosa para los cristianos, para los creyentes. Es como si el apóstol Pablo dijese, yo vivo solo para servirle a Él. Yo vivo solo para glorificar el nombre de mi Señor, solo para comunión con Él. Y no tengo otro concepto de vida si no es Él. Por eso es que el apóstol Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo. Es la frase, la expresión, que es palabra de Dios que estamos estudiando. Vuelvo entonces e insisto a preguntar, ¿cuál es la razón de tu existir? ¿Cuál es la razón de tu vida? Hágase la pregunta, ¿cuál es la razón de mi existir? ¿Por qué vivo? ¿Con qué fin? Vuelvo a preguntar, ¿qué es la vida para ti? ¿Para ti qué es la vida? No sé cuál es tu respuesta. No sé para ti qué es el vivir. Pero recuerda la palabra del Señor. Nos dice, porque para mí el vivir es Cristo. Para los creyentes la vida es Cristo. Para los creyentes la vida es muy distinto. Significa que la vida, queridos amigos, debe estar centrada en Cristo solamente. La pregunta es, ¿tu vida está centrada en Cristo? ¿Es Cristo tu prioridad? La vida de tus familias, de tus hijos, de tus padres, de tus amigos, ¿está centrada en Cristo? Si no es así, hoy el Señor te está llamando. El Señor nos habla por medio de su palabra. Recuerda esto, la razón de vida se establece también, como ya hemos dicho, en la relación con Dios, posible porque está cubierto con su justicia. Cristo que se ha hecho vida en Pablo, como ocurre también, mis hermanos, con todos los creyentes, y es la razón y motivo del gozo. Y por tanto, la vida victoriosa
en la santificación no es otra que vivir para su gloria, viviendo glorificando el nombre del Señor, descansar en Él, amarle en correspondencia a su amor. Esta vida en Cristo, mis amados hermanos y amigos, se convierte también en firmeza, en seguridad, en esperanza, ya que el morir es ganancia. Y este es el segundo punto que vamos a estudiar. Dijimos, ¿verdad?, que la vida en Cristo se convierte en firmeza, en seguridad, en esperanza, en salvación, en vida eterna, ya que el morir es ganancia para el cristiano. Segundo punto, el morir es ganancia. Estamos estudiando solamente el versículo 1, el texto clave que tenemos del capítulo 1, muy importante esto, mis amados hermanos, porque el cristiano que muere en Cristo, entonces es ganancia, porque la palabra dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cristo que se hace vida, se hace también esperanza. Por el hecho de la presencia de Cristo en el creyente, o sea, de otro modo, Cristo glorioso habitando en el cristiano. Al momento de que el hombre pecador se arrepiente de sus pecados y cree en el Señor, entonces en ese momento recibe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive y mora en él. Así que en su muerte, o sea, cuando el cristiano muere, descansa en Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo dice, para mí el morir es ganancia. Primero dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La presencia de Cristo, mis amados hermanos, y su promesa es ya esperanza de gloria. En sus propias palabras dice el Señor, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Bendita palabra del Señor, que nos da la esperanza, el ánimo. Juan 11, capítulo 25 del verso 26. Los cristianos, el pueblo del Señor, no morirán, sino tendrán vida eterna. Me refiero a que tenemos la seguridad de la salvación en Cristo. ¿Habrá una muerte física? Claro que sí, pero descansamos eternamente con el Señor. La muerte es ganancia para el creyente. La presencia de Cristo y su promesa ya es esperanza para nosotros. Por eso es el Señor nos dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree, hemos creído en Cristo. Aunque esté muerto, dice el Señor, vivirá por haber creído en Él. Mis queridos hermanos y amigos, la vida mortal, no solo por condición, sino por pecado, queda resuelta en la vida eterna que es Cristo y en su promesa de resurrección para vida perpetua, para vida eterna. A la seguridad de vida se une también la promesa del encuentro con el Señor en su venida a buscar su iglesia. El Señor nos anima en su propia palabra. Nos dice el Señor,
no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Lo que la palabra nos enseña, mis amados hermanos y amigos, es que la vida está vinculada al Hijo de Dios, porque Jesús es vida. Jesús es el camino que nos lleva al Padre. La vida está vinculada a nuestro Señor Jesucristo y por lo tanto, vuelvo a repetir, mis queridos hermanos, al que tiene al Hijo, tiene la vida. La seguridad de la vida eterna no está, mis hermanos, en una relación religiosa, sino en una relación vivencial con Cristo. La esperanza entonces está vinculada a Jesús. La pregunta es entonces, cuando usted le toca morir, ¿a dónde se irá? ¿A dónde te irás? ¿Estás preparado para la muerte física? ¿Tu salvación está asegurada en Cristo? ¿Cómo está tu vida? Preocúpese, porque todo el ser humano tiene que morir un día, es pasajero, pero aquellos que creen en Cristo, aunque esté muerto, como dice la palabra, vivirá eternamente con Cristo. Y eso se vuelve esperanza, fe en Cristo Jesús. Así que, mis amados hermanos, la esperanza está ligada también a la herencia de los santos en luz, es lo que estamos diciendo. Posible por la unión vital con Cristo, así dice el apóstol Pablo allá en Colosenses capítulo 1 del versículo 12. La esperanza de gloria tiene que ver con la seguridad de la presentación del creyente ante Él. Por eso preguntaba, ¿estás listo para tu encuentro con el Señor? ¿Estás preparado? ¿Te has entregado a Cristo? El apóstol Pablo, mis amados hermanos, dijo esta expresión cuando estaba al borde de la muerte, al punto de ser decapitado, pero él había entendido qué es la vida, quién es el que puede dar la vida eterna y a dónde se iba cuando él se tenía que partir de esta tierra. O sea, en su lecho de muerte, en pocas palabras, el cristiano puede decir: el morir es ganancia porque estaré con mi Señor. Es la reflexión que tenemos que hacer. La esperanza está ligada a la herencia de los creyentes en Jesucristo. Así que, mis amados hermanos, morir implica en este pasaje no tanto la liberación del sufrimiento, sino el encuentro con Cristo. La salvación que hay en Cristo es ganancia porque trae una experiencia mayor de Cristo, que partir para estar con Cristo es mucho mejor. Morir es ganancia. Y el apóstol Pablo tenía bien claro hacia dónde se estaba dirigiendo. Como ya mencioné, el apóstol Pablo dijo cuando estaba al borde de la muerte, porque estaba encarcelado, estaba preso. Por eso es que dijo con toda firmeza: porque para mí el vivir es Cristo, sea que muera, eso ya es ganancia en Cristo, porque he servido al Señor, he glorificado al Señor, he predicado su palabra, estoy preso por causa del Evangelio.
Si voy a vivir, seguiré sirviendo a mi Señor. Si es que me voy a morir, eso ya es ganancia para mí, dice el apóstol Pablo. Queridos hermanos, ojalá también podamos decir como el apóstol Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, meditemos la palabra del Señor. Son una frase muy hermosa, una frase, más bien es palabra de Dios, hablándonos a nosotros. Como ya he preguntado varias veces, ¿cuál es tu prioridad en la vida? ¿Para usted también el vivir es Cristo o no lo es? ¿Estás preparado ya para morir? ¿Tienes la salvación en Cristo? ¿Te has arrepentido? ¿Has nacido de nuevo? Hágase esa pregunta. ¿He nacido de nuevo verdaderamente? ¿Estoy listo para mi encuentro con el Señor? ¿Está Cristo en mi vida? ¿Es Cristo el que guía mi vida? ¿Es Cristo el que guía mi camino? Hermanos, es la reflexión que tenemos que hacerlo, porque el Señor nos llama y nos invita a cada uno de nosotros. Queridos hermanos, hasta aquí vamos a dejar este pequeño estudio y vamos a continuar el próximo miércoles, si Dios lo permite. Vamos a estudiar del versículo 22 al versículo 26. Que el Señor les bendiga y saludos a todos.